¿Se ve, chicos, el primer slide? Sí, profe. Bien, bien. Ahí. Bien. Bueno, ha iniciado la grabación. Bien, chicos. Bueno, me agarró por sorpresa que teníamos la clase hoy y no era el martes, pero bueno. El tema de hoy es transcripción, o también llamada síntesis de ARN. Nos planteamos como objetivos en este tema entender el concepto y estructura de un gen procariota y eucariota, y a partir del cual se sintetiza un ARN. Entender el flujo de la información génica desde el ADN hasta ARN. Perdón que por ahí está la mezcla en inglés y español, ¿eh? Ya lo vamos a cambiar. A ver, ¿hay alguien más pidiendo acceso? Nos vamos a emitir. Mil disculpas, chicos, por haberle enviado ese link para la presentación de hoy. Se me caducó, no sé, es cerrado, me parece, la ventana justamente. Como tercer objetivo, nos planteamos conocer los diferentes tipos, estructura y función de las moléculas de ARN en células procariotas y eucariotas. Este es uno de las unidades más importantes de flujo de información génica. Conocer el concepto de transcripción, sitio donde ocurren y la maquinaria enzimática involucrada. Y finalmente, ver cuáles son las principales similitudes y diferencias con respecto a la replicación. Por favor, deténganme cuando tengan alguna pregunta, como la clase pasada. Me gusta que ustedes pregunten y que, bueno, si yo les puedo contestar la pregunta o Leo se las puede contestar, lo hacemos. ¿Ah? Bien. Siempre yo les dije que los iba a cansar con este esquema que realmente ilustra todo el flujo de la información génica. El ADN, en el ADN está contenido el genoma, es decir, recuerden, cada cromosoma es una hebra de DNA y en cada cromosoma puede haber miles de genes. Recordemos que hay 23 pares de cromosomas en el genoma, en el cariotipo humano. Entonces, dentro de cada hebra de DNA puede haber muchos genes. Un gen tenía dos partecitas fundamentales, una parte regulatoria y una parte estructural. La parte estructural de ese gen, de cada gen, se transcribe para dar un ARN. ¿Qué puede ser un ARN mensajero? Ese ARN mensajero puede traducirse luego en una proteína que tiene diferentes funciones y luego metabolitos para dar un fenotipo. Bien. Cuando se transcribe esa porción de esa secuencia de nucleótidos, se transcribe para dar ARN de diferentes tipos. Ustedes, los más conocidos son el ARN de transferencia, ARN mensajero y el ARN ribosomal. Se transcriben, el ARN mensajero sirve como una plataforma para indicar cuál va a ser la secuencia de aminoácidos en la proteína, en el polipéptido, digamos mejor. Luego, varios polipéptidos pueden asociarse para formar una proteína. Esta proteína es tetramérica, es decir, tiene 4 subunidades. Esto vamos a volver en el tema traducción. Recordemos también que la transcripción, la replicación, la transcripción y la traducción ocurren en el mismo compartimento en células procariotas, en bacterias. Mientras que en células eucariotas, levaduras, plantas y animales, la transcripción, la replicación, la transcripción y el procesamiento de los ARN para que estén maduros y puedan salir del núcleo ocurren en el núcleo. Mientras que la traducción y el procesamiento post-traduccional ocurre en el citoplasma. Procesamiento post-traduccional me refiero a las glucosidaciones, a las glicosidaciones, mejor dicho, a las fosforilaciones, a las sumoilaciones, a las ubiquitinaciones, etc. Todo tipo de modificaciones que vamos a ver cuando veamos traducción.
Entonces recuerden esto, en procariotas todo en el mismo compartimento, en eucariotas la replicación, transcripción y procesamiento, núcleo y traducción en el citoplasma. Entonces cuando uno observa al microscopio electrónico lo que sucede en bacterias, fíjense, la replicación a medida que se va transcribiendo, ¿m? Genes en particular, también se están traduciendo. Todo en el mismo compartimento y puede ocurrir de forma simultánea. La transcripción y la traducción. Recordemos un poquito la estructura de los ARN. Recuerden que son, al igual que el ADN, son polímeros, heteropolímeros en realidad, de nucleótidos unidos entre sí a través de enlace fosfodiéster. En el extremo 5' tenemos un grupo fosfato, en el extremo 3' tenemos un oxidilo. Los nucleótidos, recuerden, tienen la ribosa, la base nitrogenada y los grupos fosfatos. Acá tiene un cuadrito para recordarle. Entonces la secuencia de nucleótidos en el ADN, en el ARN, perdón, recuerde que tienen como bases uracilo, citosina, guanina, adenina. Y son de simple cadena, son mucho más pequeños que el ADN, por eso que deben salir al citoplasma. Y su estructura primaria está determinada por la secuencia de nucleótidos. ¿Cuál está primero? Por ejemplo, adenina, uracilo. Vamos a ver si colocamos pantalla completa para que puedan verlo mejor. Entonces, la secuencia primaria está dada por la secuencia de nucleótidos. Cambios en esta secuencia, por ejemplo, cambio en la secuencia podría ser que esta citosina cambie por una guanina. Ya cambia el mensaje, obviamente. El mensaje, a partir del ADN, es copiado en una molécula más pequeña llamada ARN. Esta secuencia corresponde a la secuencia de una cadena molde, como vamos a ver. Y el mensaje se organiza en tripletes de nucleótidos llamados codones. Cambio en la composición de algún codón puede modificar el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es una secuencia de aminoácidos. Bien, entonces la estructura primaria está dada por la secuencia de nucleótidos, que en este caso son ribonucleótidos trifosfato, RNTP. Esta es la estructura primaria. Ahora, los ARN también pueden tener una estructura secundaria, y fíjense, una estructura de este tipo en la cual se distinguen tallos y bucles. Esa estructura le sirve a los ARN para protegerse de la degradación por parte de las ARNasas o RNasas, que son las que degradan ARN, que son muy frecuentes en el citosol y también en el ambiente. Por eso trabajar con ARN requiere algunos cuidados especiales. Entonces, esta estructura secundaria, que es por complementariedad de base que se forman, le permite al ARN protegerse. Entonces, fíjense, tiene también un extremo 5', 3'. Forman tallos y los bucles. Esa es la estructura secundaria de los ARN. Aparte de los ARN que ustedes conocen, que son comunes en bacterias y en células eucariotas, aparte de estos ARN, como el ribosomal, el RNA mensajero y el RNA de transferencia, hay otros ARN. Por ejemplo, el ARN pequeño nuclear, el ARN pequeño nucleolar a nivel nucleolos, microRNA, RNA PIWI, que es frecuente en las células reproductoras, especialmente en espermatozoides, y RNA CRISP. Este tipo de RNA solamente se encuentra en bacterias. Ya les voy a explicar para qué sirve. Entonces, los microRNA son un tipo de RNA que también están codificados en el genoma. Yo no colocaría ese iRNA aquí, después les explico por qué.
¿no? Por eso no lo nombré. Yo a esto lo tacharía, me parece un error. Después lo vamos a aclarar bien por qué. Bueno, entonces, como ven, hay diferentes tipos de RNA. Obviamente están en el núcleo, en el citoplasma. Por ejemplo, todos los RNA se sintetizan en el núcleo, obviamente, como precursores. Luego maduran y salen hacia el citoplasma. Ya le dice alguna de las funciones que tienen. Entonces, en el proceso de transcripción se sintetizan los RNA. Por ejemplo, los RNA mensajero, ribosomal de transferencia, que son comunes tanto en procariotas como en eucariotas. Pero hay algunos que son propios de células eucariotas, como por ejemplo el pre-RNA mensajero, el pre-RNA ribosomal, los pre-RNA de transferencia. Es decir, son precursores, por eso son precursores. Son inmaduros, deben madurar antes de salir al citoplasma, a través de lo que vamos a ver la clase que viene, que se llama procesamiento de los ARN. Bien. El ARN es small nuclear, por eso small nuclear, pequeño nuclear, small nucleolar, que sería a nivel nucleolo, los microRNA y los RNA piwi. Esos son propios de células eucariotas. En cambio, el RNA CRISP sería como el sistema inmune adaptativo de las bacterias. ¿Recuerdan cuál era el sistema inmune innato de las bacterias? ¿Cómo se defendían las bacterias ¿Con los plasmios? contra los primers, perdón, contra los fagos? ¿Cómo se defendían? Había un tipo de enzimas que cortaban, ¿recuerdan? Si no estaba metilado, cortan. Recuerdan que el genoma, cuando se replicaba el genoma bacteriano, necesitaba ser metilado para evitar que el corte por las enzimas de restricción. Recuerden, las enzimas de restricción le sirven a la bacteria para que todo lo que ingrese y no esté metilado, lo corta y lo degrada. En cambio, en este caso, este RNA CRISPR es RNA que le permite a la bacteria reconocer y tener memoria para el ataque de un fago. Entra un fago, se forma un tipo de RNA junto con estos CRISPR para permitir que la próxima vez que venga el fago lo degrade. Ya vamos a ver bien cómo actúa el mecanismo, solamente en bacterias. Fíjense los RNA más comunes, la función que tiene, la estructura, el tamaño de nucleótidos o MER, recuerdan que se identifican por el número de nucleótidos, no como pares de bases, como en el caso del ADN. El tamaño, fíjense, de los RNA mensajeros puede variar según el gen que ha sido que se esté expresando. Los RNA de transferencia, los RNA ribosomales, son más pequeños. Los RNA mensajeros son sintetizados en células eucariotas por una enzima llamada RNA polimerasa 2. Los RNA de transferencia por la polimerasa 1 y los ribosomales por la 3. Hay algunas variaciones, después las vamos a aclarar bien. Bien, antes de empezar con eso ya vamos a aclarar todo lo que venimos diciendo hasta ahora, pero quiero que quede claro el concepto de un gen. Un gen es una secuencia de ADN que codifica para un pre-RNA. Pre-RNA. Puede ser pre-RNA mensajero, pre-RNA de transferencia, pre-RNA ribosomal. Fíjense, en el caso de la transcripción, una sola cadena actúa como molde. Este es el DNA, ¿cierto? Tenemos cadena esta que va de 5' a 3' y tenemos la cadena complementaria que va de 3' a 5'. Una de estas cadenas actuaría como molde. Fíjense, esta sería la cadena molde porque permite que sintetizar ARN desde el extremo 5' a 3'. Al igual que la replicación, la transcripción también va del extremo 5' a 3'. Siempre requiere un oxidrilo terminal para seguir adicionando. En este caso no se requieren cebadores. Ya lo vamos a aclarar muy bien eso. Entonces, esta es la cadena molde en esta dirección, ¿cierto? Entonces, aquí puede haber
muchos genes. En esta secuencia tenemos dos genes en particular que va del extremo, desde aquí inicia la transcripción y continúa hasta un sitio de terminación. Empieza aquí y termina en el sitio de terminación. En cambio, en la cadena complementaria, fíjense, tenemos al revés. Tenemos el gen B, empieza desde el extremo, esta sería la cadena molde para el gen B. De 3' a 5', entonces empieza la síntesis del extremo 5' a 3'. ¿Mm? Fíjense, tenemos 3', 5', entonces la complementaria, que sería lo que está sintetizando, sería de 5' a 3'. Entonces, en la estructura, recuerden ustedes que un gen tiene dos partecitas fundamentales: la parte regulatoria y la parte estructural. ¿Mm? Tiene algunos componentes fundamentales, como por ejemplo el promotor, o los elementos regulatorios, donde está el sitio de inicio de la transcripción y un sitio de terminación de la transcripción. ¿Mm? Inicio y terminación. Lo que ustedes ven aquí, la región codificante, se llama marco de lectura. Marco de lectura. ¿Mm? Porque eso, la secuencia va a ser copiada, tenemos 3', 5', va a ser copiada en una molécula de ARN, pre-RNA, que es inmaduro. También se llama RNA heterogéneo nuclear o transcripto primario. Entonces, se copia la parte estructural, pero no la parte regulatoria. Entonces, ¿por qué? Porque la transcripción inicia en el sitio de inicio de la transcripción. Todo lo que está hacia el lado izquierdo, hacia allá, sería, nosotros decimos que es upstream o río arriba. Upstream, río arriba. Y lo que está desde el sitio de inicio de la transcripción, también llamado sitio +1 hacia la derecha, se llama downstream. Down, de abajo, stream, río abajo. Entonces, tenemos aquí el sitio de inicio, el +1, upstream, downstream, hacia el otro lado. Ahora, si nosotros queremos simbolizar, por ejemplo, que hay un cambio, que hay alguna mutación, algo, en el nucleótido en el nucleótido 40, supongamos, en el nucleótido 40, upstream del sitio de inicio, que es el +1, sería el sitio +1, upstream, tenemos que simbolizar como si fuese una recta numérica. -40, -5, -500, -700 nucleótidos, quiere decir que está upstream del sitio de inicio de la transcripción. Ahora, si queremos simbolizar que hay una mutación o algún cambio en algún nucleótido en particular, hacia la derecha, es decir, downstream del sitio de inicio de la transcripción, tenemos que decir, bueno, si acá es 40 nucleótidos, supongamos, la posición 40, o +40 si quieren. Entonces, todo lo que está para acá es más y todo lo que está hacia allá es menos, porque aquí inicia es el sitio de inicio de la transcripción. Y podemos decir que tenemos en dirección, el sitio de inicio, upstream y downstream. ¿Qué se sintetiza en la transcripción? Un precursor de RNA. Entonces, un gen es una secuencia nucleotídica que codifica para un pre-RNA. Entonces aquí tenemos la estructura básica nuevamente de un gen, donde tenemos el sitio +1, upstream hacia la izquierda, downstream hacia la derecha de este sitio. Downstream, upstream. Recuerden que aquí, aquí sería, esto no correspondería, esto tampoco. Aquí estamos diciendo, dijimos que el ADN tiene doble cadena, ¿cierto? Entonces, una es la cadena molde, que es la que va de 3' a 5', esa es la cadena molde. Volvamos a la anterior. O sea, aquí están las dos cadenas. Esta cadena que va de 3' a 5' es la cadena molde para los genes A y C.
Mientras que para el gen B, la cadena molde sería la que va de extremo 3' a 5'. Entonces, aquí estamos hablando de la cadena molde directamente, que es la que vale de 3' a 5'. Entonces, lo que se transcribe a partir de aquí va a ir en dirección 5', 3', que es como se produce la transcripción. Entonces, recuerden, componentes básicos acá de un gen tenemos la parte regulatoria y la parte estructural. Tenemos aquí un sitio de terminación. Obviamente debe haber un sitio terminador para decir hasta dónde voy a copiar. Supongamos que esto es un cromosoma y la célula está programada para que exprese este gen en particular. Entonces, se va a activar la expresión de este gen y va a iniciar la síntesis de un pre-RNA. Ese pre-RNA puede después traducirse en una proteína si es un RNA mensajero, pero puede ser un RNA de transferencia o un RNA ribosomal. Entonces, una secuencia de nucleótidos que codifique para un RNA de transferencia, ¿es o no es un gen? Una secuencia de DNA que codifique para un RNA de transferencia, ¿es o no es un gen? Sí, sí es. Sí, lo es. Sí lo es, así es. Lo mismo para el RNA de transferencia o los microRNA. Recordemos la estructura de un gen procariota y un gen eucariota. Recuerden que el gen procariota se organizaba en operones, que es un conjunto de genes funcionalmente relacionados bajo un mismo sistema regulatorio. En la parte regulatoria tiene estas dos partes fundamentales, que es el promotor y el operador. En cambio, el gen eucariota, los genes eucariotas, cada gen eucariota normalmente tiene su parte regulatoria. Cada gen eucariota, su parte regulatoria. Aparte, en la parte estructural, que comprendería entre el sitio +1 y el sitio de terminación de la transcripción, mire que hasta el sitio final, esto sería, estamos hablando en este caso de ARN, un ARN inmaduro en realidad. No sé por qué mezcla acá transcripción con traducción. Sitio de inicio de la transcripción, sitio de detención de la transcripción. En este caso estamos hablando del ARN inmaduro. Fíjense, tenemos un sitio de inicio para la traducción, ahora sitio final de la traducción. Entonces, esta parte que no codifica para polipéptido debe ser eliminada durante la maduración de los ARN, de los pre-RNA a RNA maduros. Entonces, recuerden la estructura esta, que es fundamental. Entonces, todo esto, por ejemplo, si hay una mutación en este sitio, menos 35, por ejemplo, estamos hablando del sitio de inicio de la transcripción hacia arriba, es decir, upstream. Y lo que está aquí es hacia la derecha, con signo positivo o sin signo directamente. Como les había dicho en una clase anterior, los elementos cis se refería a secuencias de consenso dentro del genoma. Son elementos cis. Esos elementos cis siempre están upstream del sitio de inicio de la transcripción, es decir, arriba. Por ejemplo, tenemos los elementos promotores centrales, los elementos promotores proximales, los potenciadores, los silenciadores y aisladores. ¿Qué son estos? Son secuencias de consenso, donde se van a ligar proteínas que pueden activar la transcripción, proteínas que pueden inhibir la transcripción, proteínas que pueden aislar la expresión de un gen con respecto a la expresión de otro gen. Y esto estamos hablando de eucariotas siempre. Bien. Estos elementos promotores centrales serían secuencias de consenso donde se van a ligar ciertos factores que van a controlar a la transcripción. Lo mismo que estos. En cambio, los elementos transregulatorios
serían proteínas que se ligan. ¿Mm? Por ejemplo, proteínas que pueden modificar la conformación de la cromatina, es decir, que pueden acetilar o que pueden metilar ciertas secuencias, modificando la cromatina que se vea más condensada como heterocromatina o como eucromatina más relajada. Los factores de transcripción basales son proteínas también que se ligan al ADN y pueden controlar la expresión de un gen. Mediadores, activadores, son proteínas represores que se ligan a los silenciadores, fundamentalmente, coactivadores, correpresores. Entonces, por ahora quiero que tengan idea que hay proteínas que interaccionan con el ADN y que controlan a la transcripción. ¿Estamos? Entonces recuerden, cuando nos referimos a elementos cis, estamos hablando de secuencias de consenso, secuencias de nucleótidos. Elementos trans serían proteínas que interaccionan con los elementos cis. Entonces, imaginen que esto es un cromosoma. Un cromosoma. En este caso, hay un sitio de inicio de la transcripción. La transcripción no necesita cebadores, no necesita primers. Se reconoce el sitio de inicio de la transcripción. Ese complejo que va a reconocer esos sitios tiene actividad de licasa para separar las dos hebras de DNA, donde se va a ligar un complejo para iniciar la transcripción. Entonces, siempre la transcripción en dirección 5', 3'. Siempre en dirección 5', 3', porque siempre se requiere el oxidilo 3'. Bien, vamos a las bacterias, que es lo más simple para estudiar. En el caso de las bacterias, hay solamente una RNA polimerasa, que es la RNA polimerasa bacteriana. Esta RNA polimerasa bacteriana, en su forma de apoenzima, tiene estas subunidades. Fíjense, beta prima, beta, dos subunidades alfa y esta otra subunidad. Pero esta sería la forma inactiva de la enzima. ¿Qué requiere para ser activa? Requiere una subunidad sigma. Esta subunidad sigma le permite reconocer dónde va a iniciar la síntesis de ARN. Es decir, va a identificar los sitios promotores. Es decir, dónde va a iniciar la transcripción. Porque sin esta subunidad sigma, esta RNA polimerasa bacteriana es ciega. No sabe a dónde va a iniciar la transcripción. Entonces, yo siempre les digo a los chicos que la subunidad sigma serían los ojos de la RNA polimerasa. Porque sin esa subunidad sigma no puede decir qué gen se tiene que transcribir, qué operón, digamos, se tiene que transcribir. Estaba hablando de la RNA polimerasa bacteriana. Hay un solo tipo. En cambio, en eucariotas se han identificado 5 isoformas. La RNA polimerasa 1, la 2, 3, 4 y 5. Recuerden que no es solamente un solo polipéptido, son enzimas multiméricas, algunas hasta 12 subunidades, 22 subunidades en algunos casos. Entonces, esta RNA polimerasa 1, recuerden que se encarga de la transcripción de los RNA ribosomales principalmente, que se sintetizan como precursores. La RNA polimerasa 2 sintetiza los pre-RNA mensajeros. Bueno, aquí recuerdan que son pre-RNA ribosomales. Pre-RNA mensajero, en este caso la RNA polimerasa 3, los pre-RNA de transferencia, algunos RNA ribosomales, pero fundamentalmente los RNA de transferencia. 1, ribosomal, 2, los mensajeros y 3, los de transferencia. Estas otras dos isoformas de la enzima se han descrito solamente en plantas. Y tienen funciones regulatorias también. Sintetizan mucho de los siRNA o microRNA, perdón. MicroRNA consideran aquí. Entonces, recuerden entonces que en bacterias hay una sola RNA polimerasa y sus ojos están dados por la subunidad sigma. Cuando forma un complejo, este complejo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexamérico, recién es activa. Y la subunidad sigma, ¿para qué le sirve? Para reconocer el promotor. Son sus ojos. La subunidad sigma sería los ojos de la polimerasa bacteriana.
la RNA polimerasa. En cambio, en eucariotas, estas RNA polimerasas también son ciegas, pero requieren algo. Sus ojos se llaman factores de transcripción. ¿Mm? Factores de transcripción. Ya vamos a ver cómo actúan. ¿Mm? Entonces, bacterias, que es lo más fácil de entender, ¿no? En este caso dijimos que tenía estas subunidades, pero también requería esta subunidad sigma, que era muy importante, que serían sus ojos. ¿Por qué? Porque reconoce al promotor, justamente. Esta subunidad beta le sirve para anclarse al ADN. Tiene homólogo, digamos. Hay interacción entre proteínas, entre aminoácidos y nucleótidos. La subunidad alfa, que sirve para iniciar la elongación de la cadena de ARN, y también sirve como para interaccionar con proteínas regulatorias y elementos promotores upstream, es decir, arriba del sitio de inicio. Fíjense el peso molecular, son grandísimos, entonces son proteínas que deben interaccionar con el ADN. ¿En qué parte del ADN, en su estructura secundaria, interaccionaban estas proteínas? ¿En los surcos menores o en los surcos mayores? En los surcos Los mayores. mayores. Recuerden, por eso yo le ponía hincapié que cuando se forma la doble hélice, ahí se distinguen fácilmente los surcos menores y los surcos mayores, que es donde interaccionan estas proteínas. Entonces, cuando uno aísla DNA, aparte de otras proteínas básicas, va a tener un montón de proteínas regulatorias que están ligadas al ADN. Por eso es importante, cuando ustedes vean extracción de ADN, la remoción de proteínas con una enzima que se llama proteínas K, por ejemplo. Bien, como dijimos, la subunidad sigma es muy importante porque son los ojos de la polimerasa bacteriana, de la ARN polimerasa bacteriana. Entonces hay diferentes tipos de subunidades sigma. La sigma 70, la 54, 32, y así hay un montón de subunidades sigma. Es decir, ¿por qué? Porque en este caso, esta subunidad sigma ayuda a la polimerasa que reconozca estas secuencias de consenso localizadas en la posición menos 35 y menos 10. Estas secuencias de consenso son la parte central del promotor, es el promotor de los operones. ¿Qué quiere decir que están a menos 35 y menos 10? Estas secuencias estarían upstream o downstream del sitio de inicio de la transcripción. Upstream. Upstream, perfecto. Es decir, que están arriba del sitio de inicio de la transcripción. Entonces, fíjense que son diferentes las secuencias de consenso. Esto a esto es diferente, son diferentes a esta. Aquí también hay variaciones. Esas son secuencias de consenso donde, en este caso, se va a ligar esta subunidad sigma, que es la 54. ¿Por qué es importante esta subunidad sigma 54? Porque ayuda a controlar la expresión de genes relacionados al metabolismo de nitrógeno. Y si tiene que metabolizar, por ejemplo, si tiene que esta bacteria desafiar un shock térmico, es decir, si colocamos las bacterias en una cubeta con agua a 80 grados centígrados, se va a activar, obviamente, este tipo de operón que va a controlar la respuesta bacteriana a el shock térmico. Entonces, son secuencias de consenso que van a ser reconocidas por su unidad sigma. Entonces, cuando hay, por ejemplo, exceso de glucosa, exceso de lactosa, y no hay glucosa en la célula va a tratar de activar su operón LACT o operón lactosa, cuando veamos regulación de la expresión génica, y hay una subunidad sigma específica que va a reconocer un elemento de consenso, elementos de consenso, menos 35, menos 10, que son específicos para esa subunidad sigma. ¿Estamos? Entonces, hay un ojo para cada operón. Eso es lo que les quiero decir. Y los ojos es la subunidad sigma, que forma la holoenzima con las otras subunidades para formar esa proteína, ese complejo hexamérico que va a reconocer el promotor. ¿Cuál es el promotor en bacteria? Está entre menos 35 y menos 10. Estas dos secuencias de consenso son importantes. Profe, Sí, diga.
Eso es solo en procariotas, ¿no? O sea, en las polimerasas de eucariotas no necesitamos factores, digamos. Necesita algo que se llama factores de transcripción. No Ah, es la subunidad sigma que se liga a la polimerasa bacteriana. En este caso hay factores de transcripción. ok, ¿No? gracias. Vamos a pasar esto porque son ya eucariotas. Bueno, en eucariotas, fíjense, están los diferentes tipos de polimerasas, los diferentes tipos de RNA que sintetizan, pre-RNA ribosomal, pre-RNA mensajero, la RNA polimerasa 2. Entonces, la RNA polimerasa 2 es importante porque es la que sintetiza RNA mensajero. Obviamente, todas las polimerasas son importantes, porque sin RNA ribosomales, ¿de qué vale tener un RNA mensajero? Entonces, la RNA polimerasa 1, 2 y 3, recuerden que sintetizan pre-RNA ribosomal, pre-RNA mensajero, pre-RNA de transferencia. Las polimerasas 4 y 5 en plantas. Fíjense algo importante. La RNA polimerasa 1, como dijimos, sintetiza pre-RNA ribosomales, también llamados heterogéneo nuclear o RNA heterogéneo nuclear, ribosomal, o RNA, ¿cómo es que le llaman ustedes? Transcripto primario. En este caso, la RNA polimerasa 2, que sintetiza RNA mensajero inmaduro, es decir, pre-RNA o RNA mensajero heterogéneo nuclear o el transcripto primario de RNA mensajero, es lo mismo que para el RNA de transferencia sintetizado por la RNA polimerasa 3. La RNA polimerasa 2, aparte de sintetizar estos RNA mensajeros inmaduros, también sintetiza microRNA, y vamos a ver qué son, inmaduros. Fíjense la secuencia de unión. Esta se une, la RNA polimerasa 1, se une menos 40 hasta el nucleótido más 5, es decir, que abarca incluso parte de la parte estructural del gen, del sitio de inicio, que es más 1, hasta más 5, y ahí hasta menos 40, porque es un complejo grande. Eso se llama el elemento promotor central. Y en esta parte hay otros elementos que son regulatorios también, menos 155, imagínense 155 nucleótidos upstream del sitio de inicio, y menos 60. Estamos siempre actuando en la parte regulatoria del gen. En el caso de la RNA polimerasa 2 se liga a esta secuencia llamada TATABOX, que es muy importante, es rico en timina, adenina, y es una secuencia que se puede separar muy fácilmente, porque en este caso recuerden que cuando tienen timina, adenina, la contraparte sería adenina, timina, en la otra cadena, la cadena complementaria sería adenina, timina, adenina, timina. Entonces es más fácil separar, por eso están los promotores, tienen menos cantidad de guanina y citosina. Entonces la RNA polimerasa 3 tiene otras secuencias de consenso donde se van a ligar. Y es importante esto. La RNA polimerasa 2 tiene algo muy importante que se llama esto. El dominio carboxiterminal, que es una colita que tiene la RNA polimerasa 2 que le permite iniciar la transcripción de un gen y también les permite colocar una colita de poli A. Ya les voy a explicar por qué. Porque los otros no tienen colas de poli A, solamente la RNA mensajero. Bien. Como todo proceso, ustedes han visto que tenemos un inicio, elongación y terminación. Entonces, en procariotas, el inicio está dado por, primero, reconocer el promotor, obviamente, formar una burbujita de transcripción, parecida a la burbuja de replicación, pero en este caso solamente se copia una cadena, que es la cadena molde, que es la que va de 3' a 5'. Creación de enlaces entre ribonucleótidos trifosfato y el escape del aparato de transcripción del promotor. Es decir, que primero se forma todo y después inicia con la elongación. Se inicia, se forman todos los complejos, luego se elonga. Siempre en dirección 5' a 3'. Y la terminación. Entonces, veamos el inicio. Se reconoce
el sitio de inicio de la transcripción. Entonces, al reconocerse, inicia el proceso de movimiento de la polimerasa, adicionando un nucleótido a la vez. Por ejemplo, en este caso, a ver, ¿dónde estamos? Timina, adenina, timina, citosina, citosina. Entonces, siempre que hay una timina, ¿no?, se va a adicionar una adenina. Fíjense que acá, recuerden que en el ADN teníamos adenina, guanina, timina, citosina. Y en este caso cambiamos cada vez que corresponde a una timina, como en este caso, incorpora un uracilo, porque estamos hablando de ARN. Esto lo van a hacer en práctica, como para, dada una secuencia molde, ustedes deben decir cuál sería la secuencia del pre-RNA mensajero. Entonces, cada vez que corresponda a una timina, se va a colocar un uracilo. Esa es la diferencia básica. En este caso son ribonucleótidos trifosfatos, no son deoxinucleótidos trifosfatos como en el caso del ADN. Entonces, siempre recuerden la dirección 5', 3'. En el promotor bacteriano está localizado en esta secuencia que es -10, -35. ¿Recuerdan donde reconocía la subunidad sigma de la RNA polimerasa bacteriana? Estas secuencias son secuencias de consenso, obviamente. Acá tiene un ejemplo de secuencia de consenso, -35, -10. Entonces ustedes ven que normalmente siempre hay una timina, pero hay excepciones en diferentes promotores. Entonces ven que aquí hay variación en estos promotores de Escherichia coli, diferentes cepas de Escherichia coli, y ven que hay diferencias sutiles, pero siempre, generalmente, tenemos una timina en la primera posición, timina en el 82% de los casos. En la segunda posición, el 84%, en la 2, 3, 4. En la cuarta posición, solamente el 65%, estamos hablando acá, fíjense, cuarta posición. Y aquí el 48%, es menos frecuente que haya una adenina acá. El 48% de las veces. Esto se logra a través de análisis de homología de secuencia, usando técnicas bioinformáticas. Entonces tenemos aquí el sitio +1, que es el sitio de inicio de la transcripción, upstream, downstream, ¿no? Entonces aquí estaría marcando el sitio de inicio de la transcripción. Entonces, esta secuencia es muy importante, estas dos secuencias de consenso, porque aquí se liga la subunidad sigma, junto con toda la maquinaria de la RNA polimerasa. Es decir, si no está la subunidad sigma, la RNA polimerasa no puede reconocer estos sitios. Esta secuencia -10 se llama caja Privnow. En el caso de eucariotas se llama caja Tata. Caja Privnow en procariotas. Y aquí está también cómo varía. Hay diferentes formas de representar por porcentaje, como en este caso, o en un gráfico. Las veces que hay una T, cuando más grande la T, más veces está en ese lugar. 96% de las veces, por eso está grande. Profe, Profe. Sí, diga. una pregunta. Las timinas y las adeninas que están en -35, ¿quiere decir que son de reconocimiento? Ajá, son secuencias cis. Son secuencias cis que son secuencias de consenso que van a ser reconocidas por proteínas que van a reconocer dónde va a iniciar la transcripción. ¿Cuál es la proteína en este caso? ¿Cuál es la subunidad de la RNA polimerasa que reconoce dónde se inicia la transcripción? Es la subunidad sigma. Si hay alguna mutación, un cambio de estos nucleótidos, por ejemplo, que haya una guanina, y aquí que haya otra guanina, y haya cambio en la secuencia, puede que la subunidad sigma no lo reconozca. Entonces, es una forma de estudiar cuál es la función de estas secuencias regulatorias. ¿Estamos? Entonces es importante mantener esas secuencias regulatorias sin cambios, es decir, que no haya mutaciones.
¿ah? Y lo mismo si uno cambia la secuencia de la subunidad sigma, entonces no puede distinguir a dónde va a ligarse. ¿Mm? Es una forma de estudiar cuál es el rol de diferentes Y la que está en el aminoácidos. -10 también. También, todo esto lo reconoce la subunidad sigma porque es una proteína grande. ¿Mm? En realidad es un polipéptido muy grande y abarca toda esta Entonces, parte. es como si tuviera dos sitios de unión, la sigma. No, pongámosle que esta sea la subunidad sigma, ¿no? Voy a graficarla ahora, ¿no? Esta es la subunidad sigma. ¿No? ¿Está? La subunidad sigma tiene algunos dominios que interaccionan con esta partecita y otros dominios que interaccionan con la otra parte. ¿Ah? Pero esta es la misma subunidad sigma. ¿Mm? Y después está todo el otro complejo de polipéptidos, la beta, beta prima y las dos alfa. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces sería sitio de reconocimiento trans porque es con una proteína y el ADN. No. El sitio de o sea, las secuencias cis, ¿sí? Son estas. Está en la secuencia de ADN, ¿cierto? En la secuencia de nucleótidos en el ADN. Son elementos de secuencia de consenso, ¿ah? Elementos cis. ¿Cuáles son los elementos trans? Serían las proteínas que se ligan a ellos. En este caso, la Ok. subunidad cis. ¿Estamos? Entonces, Entendí, gracias. cuando hablan ustedes de proteínas que interaccionan con ADN, son elementos trans. Más simple, ¿ah? ¿Y cuáles son los elementos cis? Bueno, son secuencias de consenso dentro de la secuencia de DNA. ¿Estamos? Quedamos con eso. Bueno, entonces, acá tenemos la secuencia de consenso -35 o -10, el sitio de inicio de la transcripción. Inicia la transcripción a partir de aquí, la cadena molde, la cadena no molde. Recuerden que en este caso de la transcripción es solamente una cadena la que actúa como molde. Se sintetiza un transcripto primario de RNA. Bien. En esta parte que es el promotor, esta secuencia -35, -10, recuerden que esta es reconocida por partecita la subunidad sigma, esta por otra partecita la subunidad sigma y esta la subunidad sigma. Bien. Entonces, esto es reconocido Profe, por... Sí, diga. disculpe. Sí, por favor. Tengo una consulta. Ah, Ujú. entonces, Dile. mi duda es, la subunidad sigma, o sea, hay muchos, bueno, no puedo formular la pregunta. ¿Hay la misma cantidad de subunidad sigma que promotores en un gen? ¿O hay varias, o sea, hay pocas, digamos, que reconocen varios promotores, o sea, varias secuencias de promotores? Mire, recuerde que los genes procariotas, estamos hablando de procariotas siempre, en este caso. Siempre -35, -10 es el promotor bacteriano. Ese promotor es reconocido, de acuerdo a su secuencia, es reconocido por una subunidad sigma en particular. Entonces, una subunidad sigma que va a controlar la expresión de un operón que va a metabolizar nitrógeno, que va a metabolizar lactosa, que va a metabolizar glutamato. Cada uno de esos subunidades sigma son diferentes y van a reconocer secuencias de consenso diferentes. Esta secuencia de consenso es propia para el operón lactosa, por ejemplo. Claro, El esa era mi operón duda, si lactosa había tantos, o el operón... o sea, tantos promotores o operones como subunidades sigma, digamos, que se pueden unir a la polimerasa. Perfecto. Entonces, cada operón tiene una secuencia de consenso en particular. Entonces, ustedes han visto en la anterior que hay muchas secuencias de consenso. -35, -10, que es la parte promotor. Y para ellos hay una subunidad sigma en particular. Recuerden que el operón son varios genes. Pueden ser, ya van a ver el operón triptófano, que tiene como 6 diferentes genes. Que están bajo el control del mismo promotor. Entonces es promotor, subunidad sigma. La subunidad sigma lo que hace es reconocer el promotor, de acuerdo a la secuencia de nucleótidos que tenga. Si esta secuencia cambia,
la subunidad sigma no la va a poder reconocer. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, para simplificar o para complejizar o hacer más compleja la historia, ¿por qué tenemos que ser tan complejos? Bueno, pero en realidad es para simplificar. Fíjense, aquí. A veces van a ver ustedes en las secuencias que hay una Y, una R, una N. Digan, ¿cómo que si solamente había adenina, timina, guanina, citosina en el ADN? ¿Por qué me aparecen otras letras más? Bueno, justamente cuando ustedes vean una Y, quiere decir que puede ser cualquier pirimidina, o puede ser citosina o timina. ¿Mm? Cuando hay una R, quiere decir que puede ser cualquier purina, o adenina o guanina. Eso sirve para decir, para nombrar cómo son las secuencias de los promotores. ¿Mm? Cuando hablamos de promotor, estamos hablando de DNA, recuerden siempre, que están en la parte regulatoria del gen. Porque cuando se transcribe un RNA a partir de este sitio más 1 hasta el sitio de terminación. ¿Mm? Entonces, cada vez que ustedes vean un Y, quiere decir que es una pirimidina, adenina o timina. ¿Mm? Perdón, citosina o timina. Y cuando vean una R, quiere decir que puede ser cualquier purina, adenina o guanina. Cuando vean una N, quiere decir que puede ser cualquier base. Puede ser una pirimidina o una purina. Y cuando vean este tipo de notación, CG, quiere decir que están en igual frecuencia, el 50% puede ser una G o una C, una guanina o una citosina. ¿Mm? Entonces, esto recuérdenlo. ¿Mm? Sirve para distinguir secuencias de consenso. No siempre va a ser aquí una citosina, a veces puede ser una timina. ¿Mm? Lo mismo que la R. ¿Mm? La N, cualquier base puede ser, y en este caso, que G y C, perdón, que está mal la gráfica, puede ser en igual porcentaje. 50% de las veces puede ser una citosina, a veces puede ser una guanina. Es decir, que justamente en esta posición no es tan importante como aquí, que sea siempre una timina, una adenina, una adenina, una adenina acá. ¿Mm? ¿Vamos? Es una forma de simplificar. Bien. Entonces, tenemos el promotor, estamos hablando siempre en bacterias, ¿eh? El promotor. Tenemos la RNA polimerasa, que es inactiva. La subunidad sigma forma un complejo. Esta subunidad sigma va a reconocer los elementos menos 35, menos 10 en el promotor. Aquí estaría el sitio más 1. Se liga a la subunidad sigma. Fíjense, la RNA polimerasa, todo ese complejo hexamérico con la subunidad sigma, abarca de menos 50 a más 20 aminoácidos sobre la parte estructural del gen, pues justamente aquí tiene que iniciar la labor de sintetizar. Esto le da actividad helicasa para separar a las dos hebras de DNA y poder distinguir cuál es la cadena molde. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, la polimerasa que se ve muy tenue, no sé si la alcanzan a distinguir. ¿La ven por ahí? ¿La alcanzan a distinguir? Está muy clarito. Sí, profe, se ve. Todo es transunión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esta RNA polimerasa ya completa con su unidad sigma, reconoce y empieza la polimerización, y se va adicionando el primer nucleótido y comienza siempre de dirección 5', porque tienen los fosfatos en su unidad sigma, hasta el sitio de terminación que va a terminar en el 3', siempre en dirección 5', 3'. Siempre requiere un oxidrilo 3', y cada vez que correspondería una timina va adicionando un uracilo. Pero siempre en dirección 5', 3'. Fíjese, aquí estaba el inicio y va prolongándose. La polimerasa, digamos, va leyendo, separando a través de la actividad helicasa las dos hebras para poder proseguir leyendo. Y bueno, obviamente, debido a la complementariedad de base, vuelve a unirse la estructura del ADN, es decir, complementariedad de bases, porque la polimerasa ya pasó. ¿Mm?
Recuerden que esto en el caso de bacterias ocurre en el mismo compartimento, ¿eh? ¿Y cómo termina el verso? Bueno, la polimerasa tic, 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 va leyendo y copiando una molécula de ADN en una molécula de ARN, siempre en sentido 5', 3', hasta que aparece un sitio llamado root. Es una secuencia de consenso también, que es reconocido por un elemento trans llamado Rho, una proteína. ¿Eh? Esto va a marcar que a partir de ahí se detenga la polimerasa. Haga un stop. Y se forma, por ese stop, se forma como esta estructura de tipo tallo y bucle, ¿no? Que le sirve como un stop para la polimerasa y se desprende, ¿no? Y deja de leer. Esto está marcado por el sitio de terminación de la transcripción. ¿No? Bien, esto es uno de los mecanismos que es el mecanismo dependiente en Rho. Dependiente en Rho e independiente en Rho. En este caso, el mecanismo de terminación independiente en Rho depende de estas secuencias que son repetitivas, que luego pueden unirse entre ellas. A ver, veamos. Llega a este sitio que es un sitio de terminación. Llega aquí, siempre en dirección 5', 3', pasa a la polimerasa. Una vez que lo ha leído, se forma esta estructura del ARN recién sintetizado. Esto le sirve como un freno también a la polimerasa, lo cual desprende. Y recuerden que una vez que la polimerasa terminó, debe haber actividad de licasa para liberar al ARN mensajero de la cadena molde de ADN. Entonces, de esa forma se libera y termina el proceso de transcripción. Es decir, que hay dos mecanismos de terminación de la transcripción en procariotas, que es el mecanismo mediado por Rho, independiente de Rho, perdón, e independiente de Rho. En este caso depende de la secuencia. Terminación. Bueno, en el caso de eucariotas, la historia es un poquito más compleja. En este caso hay factores de transcripción que serían los ojos de la polimerasa. Sin los factores de transcripción, la polimerasa no hace nada. Estos factores de transcripción tienen una particularidad. Son unidades modulares, es decir, tiene partes. Estos factores de transcripción tienen un dominio de unión al DNA que les sirve para anclarse y reconocer los elementos promotores. Tiene un dominio de activación de la transcripción llamado TAF. Dominios de dimerización, estos factores de transcripción nunca se ligan como unidades simples, o sea, como un solo polipéptido, sino que son dímeros normalmente, dímeros que se asocian entre sí para poder llevar a cabo la función. Pueden ser homodímeros o heterodímeros. Siempre son factores de transcripción. Y un dominio de efector. Un dominio de unión a una molécula efectora. Algunos tienen, otras no. Pero recuerden, ¿qué son los factores de transcripción? Son elementos trans, nada más. Es lo único que quiero que recuerden y que se ligan para reconocer a un promotor. Son los ojos de la RNA polimerasa. Eucariotas. En el caso del promotor eucariota, fíjense cómo está constituido. Tenemos el sitio de inicio de la transcripción, upstream, downstream. Sitio de inicio de la transcripción está marcado por esta secuencia de consenso, que es el elemento iniciador. ¿Qué quiere decir esto? Esta secuencia no lo ubico, porque tenía que ser adenina, guanina, timina, citosina, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay pirimidina? Puede ser cualquier pirimidina. Ajá. Puede ser citosina o timina. Cualquier pirimidina. Entonces, aquí puede ser cualquier nucleótido. Acá el 50% timina o adenina. ¿Bien? Y cualquier pirimidina aquí. Bien. Entonces, este sería el sitio de inicio de la transcripción. Elementos regulatorios ya no son menos 10, menos 35. Ahora son menos 25, menos 35. Este elemento, esta parte, esto es reconocido por un factor de transcripción que le va a decir a la polimerasa, aquí tenés que ligarte para empezar a sintetizar este RNA mensajero. Aquí tenés que ligarte. Entonces los elementos promotores, estos elementos regulatorios, cis, les sirven a la polimerasa para decirle, aquí hay que iniciar.
¿Mm? Aquí se tiene que ligar un factor de transcripción que va a iniciar la transcripción. ¿Mm? Fíjense, acá hay otro elemento promotor a más 30. O sea, hay otros elementos regulatorios que pueden estar en el primer exón. ¿Mm? Cuando yo decía que los factores de transcripción, que son los ojos de las RNA polimerasas eucariotas, son unidades modulares. Quiere decir que, bueno, que hay dominios de unión al DNA, DNA Binding Domain, dominios de activación o dominios de represión, dominios de dimerización o dominios de unión a un ligando. Quiero decir que, por ejemplo, aquí hay 4 factores de transcripción importantes. Tienen aquí el dominio de unión al DNA en azul, dominio de activación en verde y la parte flexible de las proteínas. Estos dominios, ¿qué es un dominio? Un dominio es una parte del polipéptido que se pliega de una forma en particular. Ese es un dominio estructural en una proteína. A veces pueden ser subunidades diferentes, que tienen diferentes funciones. Entonces, tenemos una subunidad que se pega, que permite que todo el módulo, este factor de transcripción, que se ligue a la secuencia de DNA, esa secuencia de consenso, y otras que tengan funciones para activar la expresión de genes o reprimir la expresión de genes. Y otros dominios que sirven para que se liguen con otros factores de transcripción para formar dímeros o heterodímeros. Esto vamos a volver cuando veamos la parte de regulación de la expresión génica. Entonces, tenemos aquí un gen en particular, el sitio de inicio de la transcripción. Tenemos el promotor central, que sería llamado Tata Box, a diferencia de la caja Privno. Recordemos que estamos hablando menos 25, menos 35. Entonces, aquí, en la parte del promotor central, se van a ligar los factores de transcripción que van a permitir a la polimerasa, que sería esta que está en rojo, unirse. Si no están los factores de transcripción, esta polimerasa no se une. De ahí la importancia que tienen los factores de transcripción, que serían los ojos de la RNA polimerasa. En este caso estamos hablando de la RNA polimerasa 2, por eso hablamos de Transcription Factor 2A, Transcription Factor 2B, Transcription Factor 2F, 2E. 2 significa la RNA polimerasa 2. Si estuviésemos hablando de la RNA polimerasa 1, estos factores de transcripción se llaman TF1, E, etc. Si estamos hablando de la 3, obviamente va a ser TF3, A, B, así. Entonces, siempre esta RNA polimerasa 2 requiere de estos factores de transcripción para reconocer a los alimentos promotores. ¿Qué gen se va a transcribir? Por eso, los factores de transcripción son los ojos de las RNA polimerasas eucariotas. Los ojos de la RNA polimerasa bacteriana, ¿quién eran? El sigma. A la subunidad sigma. Perfecto. Lo he cansado con la subunidad sigma. Bueno. Entonces recuerden que los factores de transcripción en este caso son los ojos de las RNA polimerasas eucariotas. Y esto, bueno, entendiendo el proceso de transcripción, nos permite a nosotros ver que, por entender, y eso lo vamos a seguir viendo en la parte regulatoria, de regulación de la transcripción, saber por qué, a pesar que todas nuestras células provienen de una única célula totipotente llamada cigoto, ¿por qué tenemos células con esta forma, células con esta forma, células con esa forma? Incluso en el páncreas, que tenemos células con diferentes morfologías y que expresan diferentes genes. Por ejemplo, en el páncreas, ustedes saben que es de donde se produce la insulina. Y la insulina solamente se expresa en células beta pancreáticas. Estamos hablando de células del mismo individuo. ¿Por qué no expresa insulina dentro de los leucocitos? ¿Por qué no expresa insulina dentro de las células musculares? Entonces, por eso es importante entender que a pesar que el gen que codifica para insulina está en las células musculares, en el núcleo de las células musculares, ¿por qué se expresan las células
beta pancreática y no en este tipo de células o en las células, en los leucocitos de la sangre. Porque el genoma es el mismo. Provienen de una sola célula, llamada el cigoto. ¿Qué pasó con el cigoto? Se dividió muchas veces. Entonces, en este caso, ustedes van a tener células que, obviamente, todas estas células necesitan la vía glicolítica. Ustedes vieron química biológica, ¿cierto? Sí, profe, la vimos. Perfecto. Entonces, la respiración aeróbica, ustedes tienen la fase de la vía glicolítica más la respiración celular. La respiración celular, ¿dónde se lleva a cabo? En una célula eucariota. En las mitocondrias. Perfecto, en la mitocondria. Entonces, y si no hay oxígeno, si hay poco oxígeno, solamente la célula opera por glicólisis. Entonces, todas las células deben estar expresando estas enzimas involucradas en la vía glicolítica. Pero si esta célula se especializa en lo que es contracción muscular, obviamente tiene que expresar todas las proteínas involucradas en formar la estructura de la fibra contráctil. Si estas células son especializadas en producir insulina, obviamente tienen que tener el gen activado, lo que es la expresión del gen de insulina. Obviamente tiene otros genes que también está expresando. ¿Vamos? Y esto nos remonta nuevamente a este slide, en el cual tenemos la formación del cigoto por fecundación de dos células haploides. A partir de aquí hay divisiones mitóticas nada más. Es decir, una célula se divide para dar dos células, una célula diploide se divide para dar dos células diploides, idénticas. ¿Y por qué aquí hay diferentes tipos de células? Células que forman el trofoblasto, células que forman la placenta y el feto. El embrión, perdón. Entonces, ¿por qué hay diferentes tipos de morfología de células? A pesar que el genoma es el mismo. Porque los genes que expresa en cada una de estas células son diferentes. Es decir, el gen siempre está, pero que se exprese es otra cosa. ¿Vamos? ¿Y por qué se expresa en algunas partes y no en otras? En algunas células y no en otras. Y bueno, porque justamente están esos factores de transcripción que determinan qué genes se van a expresar. Entonces la diferencia que tiene esta célula está en los factores de transcripción, no en los elementos cis. Los elementos cis están iguales, porque es lo mismo en cualquier célula del cuerpo. ¿Se entiende ese concepto, chicos, que es fundamental? No, profe, esa última parte no entendí. Bueno, a pesar que las células son diferentes, el genoma es igual. Entonces la secuencia promotora de todos los genes es igual en todas las células. ¿Qué cambió entonces? Cambiaron los elementos trans, esos que se ligan a esa secuencia de consenso promotores, que van a decir, este gen se expresa, aquel no se expresa, o se expresa más, o se expresa menos. Es decir, el genoma es el mismo. La secuencia de consenso, los elementos promotores son iguales. Los elementos cis no cambian. ¿Qué cambian? Los elementos trans. Ah, entendí, gracias. Bien. Sí, eso lo vamos a ir profundizando, no sea un problema. Entonces, fíjense cuán complejo aquí en este caso. Tenemos aquí el promotor, secuencias regulatorias. Estas secuencias regulatorias pueden estar upstream, digamos, way upstream del sitio de inicio de la transcripción. Es decir, 5.000 pares de base upstream puede estar este elemento regulatorio. Entonces, eso, el ADN tiene que hacer este tipo de curvatura, ¿no?, para poder interaccionar estos elementos regulatorios con este aparato basal y poder iniciar la expresión de un gen. Aquí tenemos, esta es la RNA polimerasa, esta colita que ven aquí es la cola carboxiterminal, que es importante para la expresión, para que esta polimerasa pueda iniciar el proceso de transcripción. Cuando hay fosforilación en esta cola carboxiterminal de la polimerasa, inicia la transcripción. Y así que algunos genes, obviamente, que para que todo este aparato, que es grandísimo, pueda interaccionar con elementos promotores, la cromatina debe estar relajada. Por eso le decía, la heterocromatina, que podría ser esto, es
cromatina altamente condensada, no pueden ingresar los factores de transcripción a reconocer un elemento promotor. En cambio, cuando la cromatina está relajada, como eucromatina, está más abierta y permite de esa forma el ingreso del aparato de transcripción. Es decir, los factores de transcripción se ligan, ¡pup!, la polimerasa se liga, se forma todo este complejo de proteínas que van a permitir el inicio de la transcripción. ¿Estamos? Por eso les decía yo, en el núcleo de la célula interfásica tenemos la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es cromatina altamente condensada, mientras que la eucromatina es cromatina que está relajada y se transcribe más activamente. Se transcribe quiere decir que hay síntesis de RNA. Entonces, cuando inicia la transcripción de un gen eucariota, fíjense, tenemos el inicio, sitio +1, upstream, el promotor mínimo, promotor regulador, que hay partes que regulan. Se forma el complejo entre este factor de transcripción 2D y la proteína de unión ATATA. Esto permite que la RNA polimerasa 2 se ligue con muchos factores de transcripción. Estos colaboran, obviamente, que tienen actividad de ligasa y todo lo demás. Permite el reconocimiento de este elemento promotor y el sitio de inicio de la transcripción. ¿Vamos? Entonces, los factores de transcripción realmente son los ojos de la RNA polimerasa, en este caso 2, para identificar el sitio de inicio de la transcripción. Sitio +1, y se forma todo este complejo. Esos son potenciadores, son los enhancers. ¿Los enhancers para qué sirven? Los enhancers en realidad son elementos de consenso, secuencias de consenso, perdón, que pueden estar alejados del sitio +1. Por ejemplo, menos 4000 pares de base upstream, menos 4600, supongamos. Eso permite que se una a la proteína activadora y todo este complejo, este es DNA, ¿no? El DNA forma este tipo de estructura. Esto ha sido descubierto hace recientes años, que forme toda esta estructura que permite estabilizar a la polimerasa unida al sitio promotor e iniciar la transcripción. Así se forma el inicio. Recuerden, la caja TATA es importante, porque es el sitio donde se van a unir los ojos de la polimerasa, en realidad. Entonces, iniciación, reconocimiento del promotor, elongación, siempre en dirección 5' 3', va leyendo, 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 hasta que llega a un sitio de terminación. La terminación, que puede ser que reconoce un sitio de terminación donde va a culminar la transcripción. Entonces hay un sitio que es reconocido para terminar. Así hay factores de transcripción, por ejemplo este es muy importante porque es un factor de transcripción que controla la expresión de un montón de genes involucrados en la respuesta de las células a inflamación, proliferación, sobrevivencia, etc. Angiogénesis, la promoción de un tumor o metástasis, ¿no? Entonces los factores de transcripción son muy importantes. Este es uno de los factores de transcripción que controla la expresión de genes involucrados en la respuesta de una célula a la inflamación. Pero hay otros que controlan la respuesta de las células a agentes oxidantes, otros que controlan el estrés abiótico en el caso de plantas, otros que controlan la respuesta a hipoxia. Entonces estos factores de transcripción se ligan a elementos de consenso, a elementos cis, que están en el genoma, en muchos genes, por ejemplo, todos ellos, para controlar la expresión de esos genes. Entonces, este factor de transcripción se liga a elementos de consenso que controlan la expresión de todos estos genes. Fíjense. Es curiosidad nada más eso. Acá tenemos la estructura de la RNA polimerasa, que va leyendo, que tiene actividad helicasa, separando ambas cadenas, sintetizando la cadena de RNA mensajero, en este caso un pre-RNA, pero se ha visto que realmente no es que la polimerasa vaya leyendo la secuencia, sino lo que va pasando es el ADN.
Es curiosidad también. Bueno, la terminación en el caso de células de la transcripción en eucariota está dada por secuencias de consenso también. Tiene un sitio de decisión, pasa, este es el pre-RNA mensajero, ¿eh? Tiene un sitio de decisión, que es una secuencia de consenso, llega a los sitios de terminación de la transcripción. Acá tenemos, cuando tiene el sitio de decisión, se corta ahí por esta endonucleasa. ¿Recuerdan las exonucleasas que habíamos hablado? En este caso son endonucleasas, en este caso son ribonucleasas en realidad. RAT, llamada RAT, que reconoce y corta en el extremo 3'. Entonces, libera el RNA mensajero. Entonces, en el caso de eucariotas, ¿cómo está dada la terminación? Por secuencia de consenso. Iba a decir a la polimerasa, hasta aquí llegaste. Bien. Toda esta información está, chicos, en el libro, en el capítulo que les he colocado en el Classroom. Si hay alguna otra duda, ustedes me preguntan después. Ustedes después que lo lean, cuando hagamos la clase de integración, tienen la posibilidad de preguntar un montón ya habiendo leído. Bien. Replicación y transcripción. Bueno, ambos utilizan DNA como molde, ¿cierto? Excepto que en el caso de la replicación, ambas cadenas son molde. En el caso de la transcripción, solamente una cadena es la molde, la otra es la no molde. Se forman enlaces fosfodiéster en ambos procesos, obviamente, ¿sí? Porque van polimerizando nucleótidos y siempre van en dirección 5', 3'. Similitudes. Diferencias. Bueno, molde, las dos hebras, una sola hebra en el caso de la transcripción. ¿Cuáles son los sustratos? Los deoxinucleótidos trifosfato o los ribonucleótidos trifosfato. Esta requiere primer, la replicación. En el caso de la transcripción no hay primers. Las enzimas que lleva a cabo el proceso son DNA polimerasas, en este caso son RNA polimerasas. El producto en este caso es una molécula de DNA de doble cadena, en este caso un RNA de simple cadena, es un pre-RNA de simple cadena. Las bases que lo componen, que van adicionando. Bueno, esto es importante también, porque ustedes van a leer ahí en el capítulo el caso de una mujer hispana que llegó a los Estados Unidos en California. Ellos comen muchos hongos. Entonces le llamó la atención un hongo en particular, llamada Amanita phalloides, parecido a lo que ella comía en México. Entonces agarró, hizo la comida, y a las horas empezaron a caer. Había marido, hijo. Entonces llegó a la muerte de los pacientes y en algunos casos a hospitalización. Creo que ella se salvó del marido, uno de ellos. Bueno, la cosa es que colectaron los hongos, los cocinaron y se murieron. ¿Por qué? Esos hongos tienen este compuesto, es un octapéptido, se llama alfa-amanitina, que es un inhibidor de la RNA polimerasa 2 eucariotas. Imagínense, no hay síntesis de proteína. Directamente. No hay síntesis de proteína porque no hay un RNA mensajero. Porque justamente estamos inhibiendo la RNA polimerasa 2. Fíjense la estructura que tiene. Entonces, forma un complejo tipo 1,1 y impide la elongación. Se detiene la transcripción. En el caso de la rifamicina, o la rifampicina, que es el derivado semisintético, es un antibiótico que inhibe solamente la RNA polimerasa procariota, pero no la eucariota. Entonces, en este caso, puede ser usado como un antibiótico para matar bacterias dentro de un organismo eucariota. Bloquea la elongación por unión a la subunidad beta, que era importante en la elongación, e impide el desalojo del promotor, es decir, que escape el aparato y empiece a sintetizar la molécula de RNA. Pero solamente en bacterias, no afecta en eucariota. Bueno, y así la actinomicina D se une al DNA de doble hélice de forma fuerte y específica. Inhibe la transcripción y la replicación también. Les dejo esto, que el proceso de transcripción según el tipo de ácido nucleico que esté conformando, en caso de virus y algunas bacterias. No, en el caso de virus está, sí.
Le dejo como curiosidad nada más. Bien, y así como vimos las quinolonas que inhiben la girasa y de esa forma inhiben la replicación del DNA, en este caso la rifampicina inhibe la RNA polimerasa por unión a la subunidad beta de la RNA polimerasa bacteriana. Acá tenemos nuevamente ácido nalidíxico y las quinolonas inhiben la replicación, la rifampicina que inhibe la RNA polimerasa. Este video complementario les va a encantar, es sobre transcripción, les puede ayudar un montón. Y recuerden, me faltó la G. Bueno, el flujo de la información génica, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto cómo se replica el DNA, vieron que es un proceso complejo en realidad. Cómo se transcribe el ADN en ARN, secuencias de ADN en secuencias de un pre-RNA. Y hasta ahora hemos visto hasta acá. Luego en la clase que viene vamos a ver cómo se procesan esos RNA inmaduros para salir hacia el citoplasma. En el caso de células eucariotas. Para llegar finalmente a lo que es un fenotipo. Algo que les quiero comentar y no me quiero olvidar es que en la parte promotora de los genes puede haber cambios en un solo nucleótido. Ese cambio en un solo nucleótido se llaman SNP. Polimorfismos en un solo nucleótido. Polimorfismo en un solo nucleótido. SNP. Esos NP son muy frecuentes en organismos de la misma especie. Que determinan, por ejemplo, que uno coma y nunca engorde, y otro que coma y engorde. O que ciertas personas sean... a los cuales le hace muy bien tomar un paracetamol y otras personas le cause toxicidad. Ese tipo de comportamiento se debe a la expresión génica, se debe a cambios en el genoma que se llaman polimorfismo en un solo nucleótido. Hay polimorfismo en la parte regulatoria de todo gen que ustedes se imaginan, que son frecuentes en la misma especie y que determinan por qué no somos iguales, a pesar a veces que hay similitudes genéticas. Estos polimorfismos pueden cambiar y se heredan, obviamente, porque están en la secuencia del genoma. Este polimorfismo se va a encontrar en la parte promotora del gen de albúmina, tanto en hepatocitos como en células cerebrales. ¿Por qué? Porque el genoma es el mismo en todas nuestras células. Si queremos ver si este polimorfismo existe, está presente en un paciente o en una planta, podemos elegir cualquier parte de la planta para poder distinguirlo. Si está presente o no. Este polimorfismo puede explicar que algún tipo de animal produzca un diferente producto o que alguna planta produzca un fruto de determinadas características. Son muy frecuentes. Después vamos a hablar un poquito más en la parte técnica, ¿no? Bien. La estructura, función, tanto para DNA como RNA, y la estructura ya nos dice cómo es el mecanismo de replicación y también el de transcripción, obviamente. En procariotas y eucariotas la transcripción usa como molde una cadena de DNA y sintetiza una molécula de pre-RNA en sentido 5'3'. Un gen es una secuencia de DNA que codifica para un pre-RNA. Este pre-RNA puede ser pre-RNA mensajero, pre-RNA de transferencia, pre-RNA ribosomal, RNA microRNA. La subunidad sigma de la RNA polimerasa bacteriana, los factores de transcripción en el caso de las RNA polimerasas eucariotas. Todos los RNA requieren procesamiento antes de salir al citoplasma, ¿no? Y bueno, algunos antibióticos y compuestos pueden servir para estudiar la replicación, como así también bien la transcripción. Me caí. Bueno, chicos, ¿alguna preguntita de todo esto? Seguramente hay un montón, pero cuando ustedes lean van a evacuar, pero si hay algo ahora que quieran preguntar, por favor háganlo, ¿eh? Opa.
A mí me quedó una duda, profe, de que cuando usted pone, o sea, en la posición +1, o sea, no significa, o sea, como que es una posición aleatoria en el sentido de que no es que ahí necesariamente va a empezar a leer, sino que es una posición que está puesta ahí, ¿por qué? Porque, o sea, porque donde empieza a leer es la posición, no sé, o -25 o -10, según quien, qué gen sea siempre. Sí, según el gen. Según el gen va a distinguir, la polimerasa tiene que distinguir. Cuando hay un gen, si aquí hay un gen, quiere decir que en esta zona, estamos hablando de la RNA polimerasa bacteriana, quiere decir que en esta partecita hay una secuencia de consenso que es el promotor. -30, -35, -10. Si hay en esta partecita secuencias parecidas al promotor, lo va a reconocer que aquí, cerquita, 10 lugares downstream, está el inicio. Este sitio de inicio está dado justamente por el promotor. El promotor dice 10 nucleótidos. Río abajo está el inicio de la transcripción. ¿Va? Entonces, ¿quién determina el inicio de la transcripción? El promotor. ¿Y quién es el promotor? Son secuencias de consenso. Entonces, cada vez que ustedes vean este tipo de secuencias, quiere decir que puede ser un promotor, en el caso de bacterias. No es que aquí tenga que haber un nucleótido en particular, sino que 10 lugares downstream de este sitio -10, quiere decir que hay un inicio. Y ahí tiene que empezar a copiar. Bien, buenísimo, profe, gracias. Bien, ¿quién era? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Cómo andamos con los otros? ¿Qué más están cursando ustedes, chicos? Microbiología y estadística. Y bueno, inglés también. Inglés, bioestadística y ¿qué más? Microbiología. profe. Microbiología. Bien. Bueno, entonces le va a servir un montón para entender